¿Tenés un pitido constante en los oídos? ¿Un sonido como un silbido fino o como un mosquito que no se va? A algunas personas les aparece en ambos oídos, otras lo sienten solo de un lado y muchas dicen que por la noche se vuelve más fuerte y molesto cuando todo queda en silencio. Si te pasa algo así, presta atención porque ese zumbido puede tener muchas causas diferentes. Algunas son completamente benignas y fáciles de corregir, pero otras pueden ser una señal de alerta que conviene investigar para poder tratarlas de forma efectiva. Y entender cuál es la tuya cambia completamente lo que hay que hacer. Soy el Dr. Beller y en este video vamos a entender 3 cosas clave. ¿Por qué aparece y de dónde viene ese zumbido? ¿Del oído, de un nervio dañado o del cerebro? ¿Cuáles son los tipos de zumbido y las causas más frecuentes? ¿Puede ser por tener la presión muy alta o muy baja? ¿Por estrés? ¿Por falta de alguna vitamina o de magnesio? ¿Y cómo reconocer cuándo es algo pasajero y cuándo conviene prestarle más atención? Y al final te voy a mostrar 5 cosas simples que podés hacer en casa para disminuir ese zumbido y si existe algún suplemento o vitamina para mejorar ese síntoma rápidamente. Muy bien, primero tenemos que entender algo fundamental. No todos los zumbidos en los oídos son iguales. Hay muchos tipos. Presta atención a ver si identificás cómo es el tuyo, porque esos detalles pueden dar pistas muy importantes sobre lo que lo está provocando. Hay personas que escuchan un pitido constante, fino, como un silbido. Otras describen un ruido más grave, como un motor lejano. Y algunas sienten algo muy curioso, un sonido que late al ritmo del corazón, como si escucharan el pulso dentro del oído. En algunos casos, el zumbido aparece en los 2 oídos al mismo tiempo, pero en otras personas ocurre solo de un lado. Y ese detalle puede ser muy importante para entender qué lo está provocando. Ahora, también hay quienes notan que el zumbido aparece después de estar en un lugar con mucho ruido, como un concierto, gente hablando muy fuerte o escuchando música en volumen muy alto, mientras que en otras personas aparece sin una causa clara y se vuelve más evidente por la noche, cuando todo queda en silencio. Entonces, lo primero de todo es identificar bien esos detalles o cualquier otro que hayas notado en tu caso, porque son pistas que los médicos usamos para empezar a entender qué puede estar pasando. Ahora bien, aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿De dónde viene realmente ese zumbido? ¿Está dentro del oído? ¿Lo produce un nervio que está irritado o dañado? ¿O en realidad lo está generando el propio cerebro? La respuesta es que puede venir de cualquiera de esos lugares, porque el sonido que percibimos no depende solo del oído. Es el resultado de todo un sistema que empieza en el oído, sigue por el nervio auditivo y termina en el cerebro, donde finalmente se interpreta como sonido. Por eso, cuando alguna parte de ese sistema se altera, ya sea en el oído, en los nervios o en la forma en que el cerebro procesa las señales, puede aparecer ese ruido que llamamos zumbido o tinnitus. Y lo interesante es que las causas pueden ser muy diferentes. Algunas son bastante simples y muy fáciles de tratar, mientras que otras requieren una evaluación más cuidadosa. Por ejemplo, una causa muy frecuente es algo tan simple como un tapón de cera. Cuando el conducto auditivo se obstruye, el oído afectado empieza a recibir menos estímulo sonoro del exterior y el sistema auditivo reacciona generando ese pitido o zumbido. Otra causa bastante común es la exposición a ruidos fuertes, por escuchar música muy fuerte, gente gritando muy alto o incluso después de trabajar cerca de maquinaria ruidosa. Muchas personas notan un pitido temporal en los oídos. Eso ocurre porque las células del oído interno son extremadamente sensibles y pueden irritarse o fatigarse con el sonido intenso. También hay casos en los que el zumbido aparece por problemas en la mandíbula o por tensión en los músculos del cuello, algo que se ve con mucha frecuencia en personas con bruxismo, que es cuando alguien aprieta o rechina los dientes sin darse cuenta, muchas veces por estrés o mientras duerme. Y algo parecido
ocurre en personas que pasan muchas horas con el cuello tenso o en malas posturas, en especial en quienes duermen boca abajo, con el cuello torcido toda la noche. Todo eso puede influir en los nervios que están muy cerca del oído y termina generando ese zumbido de forma constante. En otros, el zumbido aparece junto con cambios en la audición que pueden aparecer con los años. Muchas veces ocurre de forma tan gradual que la persona casi no lo nota, pero cuando el oído empieza a perder la sensibilidad para ciertos sonidos, el cerebro intenta compensarlo subiendo el volumen del sistema auditivo para captar mejor lo que ocurre alrededor. Y a veces, ese intento de compensación termina generando ese sonido fantasma que percibimos como un pitido o un zumbido. Y mucha atención, aquí hay otra situación interesante. En algunos casos, el zumbido puede estar relacionado con la circulación o con cambios en la presión arterial, ya sea cuando está muy alta o cuando está más baja de lo normal, ya que el oído interno es una estructura muy delicada y necesita un flujo de sangre muy preciso para funcionar bien. Cuando ese flujo cambia, algunas personas empiezan a percibir ese ruido dentro del oído. Como ves, las causas pueden ser muy diferentes. Algunas son simples y muy fáciles de solucionar, pero hay ciertos tipos de zumbido que los médicos consideramos más preocupantes y conviene reconocerlos a tiempo. Veamos entonces 5 señales de alerta, es decir, situaciones en las que vale la pena prestar más atención a este síntoma y considerar una evaluación más profunda. La primera es cuando el zumbido aparece solo en un oído. Muchas personas sienten tinnitus en ambos oídos al mismo tiempo, pero cuando ocurre únicamente de un lado y empeora con el tiempo, es un detalle que los médicos miramos con más cuidado, porque a veces puede estar relacionado con problemas específicos del oído interno o del nervio auditivo. La segunda señal de alerta es cuando el zumbido aparece de forma repentina, especialmente si viene acompañado de sensación de oído tapado o de pérdida de la audición. En esos casos es importante consultar lo antes posible, porque algunas causas necesitan tratamiento rápido o incluso una limpieza del oído para evitar complicaciones. Otra situación que conviene reconocer es cuando el zumbido late al ritmo del corazón. En lugar de un pitido constante, la persona percibe un sonido que sigue el pulso, como si escuchara los latidos dentro del oído. Este tipo de tinnitus muchas veces está relacionado con la circulación. La cuarta señal de alerta es cuando el zumbido aparece junto con mareos intensos o vértigo, esa sensación de que todo gira o de pérdida de equilibrio. Cuando esos síntomas se presentan juntos, conviene evaluarlos de forma urgente, porque puede estar relacionado con el oído interno y en algunos casos con el sistema nervioso. Y también merece atención cuando el zumbido es tan intenso que no te deja dormir, concentrarte o hacer tu vida normal, porque en esos casos es necesario estudiar la causa y buscar un tratamiento específico. Ahora bien, una pregunta muy común en este punto es, ¿con qué médico conviene consultar? En la mayoría de los casos, lo más recomendable es comenzar con un médico general o un internista, porque ellos son los que hacen una primera evaluación completa para intentar determinar de dónde podría venir el problema. Es decir, si los síntomas apuntan a algo relacionado con el oído, con la circulación, con el sistema nervioso o incluso con otros factores. A partir de esa evaluación inicial, si es necesario, el médico puede derivarte a un especialista más adecuado. Por ejemplo, un otorrinolaringólogo, a un neurólogo o a otro profesional según la causa que se sospeche. Esta es la manera correcta de estudiar el problema de forma ordenada y así llegar más rápido al diagnóstico correcto. Pero entonces, después de entender todo esto, llegamos a la parte clave. ¿Qué podés hacer hoy para mejorar ese zumbido? ¿Hace falta tomar alguna vitamina, suplemento, magnesio? Si tu caso no presenta ninguna de esas señales de alerta que mencioné antes, hay varias cosas bastante simples que pueden ayudar a mejorarlo, o al menos hacerlo mucho menos molesto. Lo primero es evitar dañar el oído,
para que el síntoma no empeore. Por ejemplo, no metas objetos ni sustancias extrañas en el oído. Muchas personas usan hisopos, llaves, palillos o incluso se automedican con gotas raras para intentar sacar un tapón de cera o silenciar el zumbido. Esto es un grave error, ya que puede empujar la cera más hacia adentro o incluso dañar el conducto auditivo. Otra cosa importante es proteger el oído del ruido excesivo. Auriculares con volumen muy alto, maquinaria ruidosa o exposiciones prolongadas a música fuerte puede irritar las células del oído interno y empeorar el zumbido. Tercero, también vale la pena prestar atención y tratar el estrés y la tensión muscular, especialmente en la mandíbula y en el cuello. Como vimos antes, el bruxismo, que es apretar o rechinar los dientes, o las contracturas cervicales, pueden influir en los nervios que están cerca del oído. En estos casos, algo tan simple como no dormir boca abajo y preferir hacerlo de lado con una almohada entre las rodillas puede aliviar el zumbido en pocos días. Otro consejo que ayuda a muchas personas es evitar el silencio absoluto, especialmente por la noche, porque cuando todo está completamente en silencio, el cerebro tiende a prestar más atención al zumbido. Por eso, resulta muy útil colocar un ruido suave de fondo, como un ventilador, aire acondicionado, música tranquila o sonidos ambientales. Ahora bien, muchos preguntan si existe alguna vitamina o suplemento que pueda ayudar. En algunos casos, cuando hay deficiencias nutricionales, por ejemplo, de vitamina B12, hierro, magnesio o zinc, corregir esas deficiencias mejora mucho los síntomas. Pero es importante entender que no existe un suplemento milagroso que cure todos los casos de tinnitus, porque las causas pueden ser diferentes. Lo importante sigue siendo identificar la causa del zumbido y tratarla lo antes posible.